Hola chicos, buenas tardes. Hoy estoy aquí para contarles la historia de la Escuela Clásica Penal. Para empezar, voy a decirles qué es una escuela. Una escuela es una sistematización de diversas teorías para construir un cuerpo y de una sola doctrina. ¿Qué es una escuela penal? Es un cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad de penar y hablar sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones que esta acarrea. Tenemos también la escuela clásica penal. Vamos a hablar sobre el origen y sobre los antecedentes. Hablando del origen de la escuela clásica penal, tenemos que traer a colación uno de nuestros grandes autores, que es Enrico Fermi. Él fue uno de nuestros antecesores y de nuestros promulgadores. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del delito y sobre el delincuente. Primero, el delito. Hablando de delito, podemos decir que es un ente jurídico y no un fenómeno social creado por la ley. Es denominado también una infracción por el resultado de un acto externo del hombre. Cuando el hombre realiza un acto y puede considerarse delito o no delito, de acuerdo a la normatividad, ¿verdad? Listo. El delito lo podemos clasificar en diferentes actos. Está el acto externo, el acto positivo y negativo, está el moralmente imputable y el políticamente dañoso. Tratándose del acto externo, se refiere que no son sancionables y son actos internos o pensamientos del hombre. Están los actos positivos o negativos, que son aquellos que se refieren a las acciones u omisiones y si son positivas, y las omisiones negativas. Esos son los actos positivos o negativos. Los moralmente imputables son aquellos que significan que el hombre comete un delito y el hombre es libre albedrío de actuar. Puede escogerlo si lo hace o no lo hace. Entonces ahí es donde entra el tema de la moral y por eso se denominan los que están moralmente imputables. Políticamente dañosos se refieren a los actos cometidos por el hombre donde se violan los derechos de otras personas, perjudicando a toda la sociedad. Aquí en es importante aclararlo, que es donde tocamos la sociedad y donde ya el acto que yo cometo como persona, como ser humano, influye a un nivel de toda la sociedad. Entonces, este es el políticamente dañoso. Ahora, vamos a explicarle algo acerca del delincuente. Se entiende por delincuente es como un ser normal, que obra con inteligencia, con voluntad propia, que está dotado de hacer o de actuar libre albedrío, y es aquella persona que viola la ley y es castigado por su acto y no por su responsabilidad. En este caso, el delincuente siempre es castigado por el acto, por ejercer la acción, y no por su responsabilidad, ¿no? Que yo soy responsable porque yo hice, no, es por el acto que se comete. Bueno, como antecedentes tenemos que la escuela nace como reacción a una barbarie y a los métodos medievales donde privaban la tortura como medios de obtención de pruebas. Era la única manera en que se obtenía una prueba, por medio de las barbaries. Igualmente, traemos a relucir a Beccaria en 1764, quien escribió un libro acerca del delito y de las penas basados en la Revolución Francesa en 1789. Ahora vamos a hablar los conceptos fundamentales de la escuela clásica. Para esto traemos y encontramos varias bases filosóficas
donde el derecho natural es negado por tesis del contrato social, donde nos habla sobre el derecho innato del hombre y por qué es dado el derecho fundamental como los derechos que da Dios. Por lo tanto, el hombre debe vivir conforme a la ley de la naturaleza. Esa es básicamente pues el concepto fundamental de la escuela clásica, y donde toca cumplir un conjunto de leyes y normas sancionadoras, y estas leyes traen un orden así. Primero, tenemos las leyes de Dios. Segundo, tenemos las leyes del hombre. Y tercero, tenemos las leyes sancionatorias. En esta escuela los filósofos influyeron mucho en esta. Los principales filósofos fueron Kant y Hegel, donde ellos trataban que nadie, hablaban o trataban como que nadie hacía las cosas por sí mismo, sino que por un medio, lo conseguían por medio de un medio. En este caso tocamos también la técnica penal y lo que es un delito. Basados en técnica penal, buscan matemáticamente al delito, la pena, y esta surge de las diferencias entre el autor, el coautor y el cómplice. Básicamente eso es lo que nos influye en la técnica penal según esta escuela. Tocamos el delito. El delito es un ente jurídico y no un fenómeno social creado por la ley, y es denominado una infracción que comete una persona o un ser humano, y que da como resultado a una acción que ejerce un hombre como tal. La importancia de la escuela clásica fue totalmente importante, ya que gracias a ella se finaliza la barbarie con que el sistema penal torturaban a las personas para poder obtener los resultados, las respuestas, la verdad, los torturaban. Entonces, gracias a la escuela clásica se finaliza eso, se da por terminado y se le baja también al nivel, al Estado, se le quita la totalidad, ¿cómo se dirá? Como lo absoluto, como el poder abusar de las personas, y se vuelven más humanitarios. Es importante destacar, es muy importante destacar la relevancia que tuvo sobre el derecho penal, como también un gran fundamento en la estructura del derecho penal garantista que conocemos hoy en día, ¿no? O sea, a raíz de eso es que se van dando las garantías. Mamá, tengo hambre. La diferencia entre la escuela clásica y la positiva. A ver, uno, método empleado. El método que emplea la clásica es deductivo o a priorístico, racionalista. Y la positiva, inductivo, de observación y de experimentación. 2. Fundamento de la responsabilidad criminal. La clásica, libre albedrío y culpabilidad moral. La positiva, responsabilidad social. 3. La naturaleza del delito. La naturaleza del delito en la clásica es la retribución y medio de tutela jurídica. En la positiva, la defensa social, prevención y represión. 5. Considera al delincuente. ¿Cómo considera al delincuente? La clásica lo considera persona normal. La positiva lo considera anormal. 6. Características de la pena. En la clásica, igual para todos, sin distinción. En la positiva, adaptaba a las condiciones personales y ambientales de cada delincuente. Individualización, pena indeterminada y adopción de medidas de seguridad. Y 7.
enfoque político-social. En la clásica, garantía política liberal. ¿Me abres esto, por favor? En la positiva, equilibrio entre los derechos del individuo y la sociedad. ¿Cómo se distingue una escuela de otra? Se distinguen entre ellas por la dirección de las ideas, respecto por la concepción del delito, de la naturaleza del delito, de la pena y por el método que usan. Por ejemplo, la pena para la escuela clásica es un mal, pero para la escuela positiva es una pena, la pena es una cura. O sea, para la escuela clásica, la pena para la escuela clásica como tal es un mal. Y para la escuela positiva simplemente es una cura. El método de la escuela clásica es el deductivo o lógico abstracto, mientras que la escuela positiva utiliza el inductivo o experimental y por la naturaleza de su delito. Hola, les voy a hablar, pues ya mis compañeros le hablaron lo anterior, yo les voy a hablar ahora de las características de la escuela clásica. Esta escuela clásica se caracteriza por estudiar los problemas, claro está, problemas penales, del delito, la pena, el juicio, el cual debe ir en orden, porque este orden no se puede alterar, porque obvio, tiene que haber unos problemas penales, tiene que haber un delito, tiene que haber un juicio y ese es el orden que se debe llevar. Pero esta escuela clásica se forma como una reacción a la barbarie de esa época. ¿Por qué a la barbarie de esa época? Porque eran métodos medievales, eran métodos así donde los torturaban, los trataban mal y eso no les gustaba a los de esa época, los de la época de la escuela clásica. Como reacción a estos principios se crearon unos juzgados. Los juzgados para los plebeyos y los juzgados para los nobles. Bueno, ahora hablemos de la época de la escuela clásica. La época de la escuela clásica se lleva en la época de finales ya así del siglo XVIII, principios del siglo XIX, más o menos así en esa época. Esto se llevó a cabo en Inglaterra, Italia, Estados Unidos, se extendió hasta Europa occidental. Bueno, ahora sí, continuamos. Entonces, esta escuela se basaba en la teoría de los contratos sociales, hablado ya por Hobbes, Montesquieu y Rousseau. Bueno, ahora les voy a decir qué es el delito para la escuela clásica. El delito no es un simple hecho, sino un ente jurídico según la forma sacramental de Carrara. Sí, Carrara era el representante más destacado de esta escuela. ¿De qué más va a ser? Concebida con principio a priorístico, sí, de toda su construcción. Su esencia está constituida por la relación de contradicción entre el hecho del hombre y la ley, es decir, cómo se contradice lo que hace el hombre con la ley. Eso es lo que dice. Entonces, dice que la idea del delito y lo que dice Carrara no es más que una idea de relación, es decir, o sea, la relación entre el hecho de un hombre y la ley, solo que en esto consiste si es el ente jurídico al cual el hombre se le debe dar el nombre de delito. Bueno, pero para darle más profundidad a lo que les había dicho de lo que era el delito, se puede decir que el delito también es una entidad jurídica abstracta determinada
por la colisión entre las acciones humanas y el derecho. Es decir, su esencia es la transgresión de una regla jurídica. Entre los principales representantes de la escuela clásica encontramos a Cesare Beccaria, sí, así se dice Beccaria, con una de sus obras más importantes como lo es Los delitos y las penas marcadas, un procedente notorio. También encontramos a Pellegrino Rossi, Majo, así se dice, Pellegrino Rossi. Bueno, ¿quién escribe el primer gran clásico reconocido por todos? Es este gran autor el que sienta las bases en la escuela clásica con su obra filosófica El delito, escrita en 1839. Se les reconoce como representantes destacados de la escuela clásica del derecho penal a Cesare Beccaria, Giovanni Carminani, Pellegrino Rossi y Francisco Carrarral. Beccaria suele ser el antecedente inmediato más importante que impulsó a la corriente clásica del derecho penal en la escuela de juristas. A ver, Giovanni Carminani trata de explicar que el castigo se le impone a un criminal por un delito que cometió. No se hace con el ánimo de tomar venganza, sino de prevenir que en el futuro vuelva a cometer delitos semejantes. Ahora les voy a hablar de el que se considera como el más importante de todos, el más importante. Bueno, importante, sobresaliente de todos. A ver, Francisco Carrarral, ¿sí?, considerado como el padre de la escuela clásica, escribió el programa Di Diritto Criminale, ¿sí?, lo cual llevó al derecho penal a su verdadera esencia jurídica, ¿sí?, y como importancia porque... A ver, y cobra importancia porque cuando se hace referencia a la escuela clásica, ¿verdad?, son las doctrinas de Carrara, ¿cierto? Generalmente las que se someten a exámenes. Conflictos que se proponen resolver las personas de esta escuela. Las personas de esta escuela clásica, ¿verdad?, se propone resolver los conflictos de injusticia, de barbarie, del derecho penal. Es decir, corregir a los delincuentes y prevenir el delito es algo súper importante para la escuela clásica, ¿verdad? Es todo lo que se recoge entre sus autores. Entre sus autores, ¿verdad? La defensa de las garantías individuales y su reacción contra la arbitrariedad y los abusos del poder. Ventajas de la escuela clásica, ¿verdad? La escuela penal clásica propone la dulcificación, de las penas en modo general. No se puede sancionar sin previo proceso público. Otra ventaja es la defensa de las garantías individuales. También impone el respeto al principio de la legalidad. No se puede considerar un hecho humano como delito si el poder legislativo no establece como tal. Bueno, ahora vamos a hablar de las desventajas, ¿verdad? Entonces, la escuela clásica penal no acepta las medidas de seguridad, porque concederían al autor del delito igual y con las mismas capacidades dados a todos los hombres de Dios.
Otra desventaja es que no concedía la existencia de diferentes personalidades. A ver, tampoco estudia al delincuente. En los clásicos, el autor del delito es un ente abstracto, porque todos los autores del delito son iguales. No se les sanciona por su personalidad, además el delito es la contradicción entre el hecho humano y la ley. A ver, esta escuela clásica tiene por postulados un derecho absoluto al principio de legalidad. También ver al delito como un ente ver al delito como un ente jurídico, más no como un ente filosófico. También el libre albedrío. Los que carecen del libre albedrío, ejemplo, los locos y los niños, quedan excluidos del derecho. La pena es la retribución que se le hace al criminal por el daño que le hizo a la sociedad. Y la retribución debe ser exacta, y entre otros muchos.